Mm, Espero que no estén tan cansados si es que ayer asistieron a la gala, pero igual es bueno disfrutar, es bueno salir, porque no se olviden que su examen es en una semana, entonces vamos a hacer pequeños recordatorios. Me dicen si estoy hablando bajito. ¿Quieren que eleve más la voz también? Me dicen, por favor. Entonces, ustedes son uno. Sí, se te Sí, se escucha te bien escucha también. bien también. Sí, ya. Grupo uno, no, grupo 2, 1, 2. Ustedes son el grupo 2. Me voy a compartir pantalla. Ya, todos los temas que nosotros vamos a ver son a partir de COVID, virus Zika, dengue, fiebre amarilla, VIH, malaria, toxoplasmosis, triponosomiasis, tifoidea y brucelosis. Entonces, bueno, esos son todos los temas que tenemos que ver antes de que den su final. Los temas que más se van a interrelacionar por sobre todo y que es prioridad para mí que entiendan es el VIH. ¿Ok? VIH no solamente cómo funciona la enfermedad, sino las enfermedades asociadas al padecer VIH como tal y las enfermedades oportunistas que se van a presentar en momentos específicos de acuerdo al CD4. Eh, y el por qué el CD4 es tan importante y cómo se va a asociar y por qué el tipo de medicamento que tienen que tomar. Entonces, ese es uno. El VIH se va a asociar mucho a toxoplasmosis, se va a asociar mucho a otras enfermedades que también los ven más, estos los verían, eso creo que los temas los van a ver con Bruno si es que no lo han visto hoy día, aunque creo que se repiten. Entonces, neumocistosis, aspergilosis, criptococosis, estos tres temas en específico son los que suelen preguntar más y acá les quiero hacer mención de este cuadrito. Este cuadrito lo van a encontrar en su PPT, no se lo pueden no estudiar. Desde acá yo se los estoy haciendo un reminder muy, muy fuerte, porque esto preguntan, me lo van a preguntar exactamente desde cuándo ya podría considerar cada uno. No, te lo van a preguntar indirectamente. Entonces te van a decir, paciente que viene a consulta refiere tener padecer VIH, en el cual no se está tratando y presenta un CD4 de 56. Viene con cierta clínica en la cual el paciente refiere disnea, que al inicio era ligera y que empieza a dificultarle el habla, ya no puede subir a su segundo piso donde vive, se siente mucho más cansado y fatigado de lo normal y por eso llega a emergencia. ¿Qué tiene? Entonces dirán, bueno, puede tener muchas cosas, o sea, podrías pensar, nada más por lo que te dijeron Disney, es que es algo respiratorio, ¿pero qué? Netamente nada más porque te han dicho disnea progresiva, porque no te lo han dicho tal como disnea progresiva, pero te dijeron en el caso que el paciente refiere que al inicio la disnea era que ligera, pero ahora le cuesta hasta hablar, ahora le cansa subir a un segundo piso, entonces estamos hablando de que si pasó de ligera a un poco más severa, ¿qué ha pasado? Ha progresado su disnea. Entonces, esta progresión de la disnea es indicativo de que esto es neumocistosis. Entonces, no se pueden olvidar esa clínica muy resaltante. Acá también se los voy a mencionar. Esto no es parte del tema de que vamos a ver exactamente ahorita, pero sí les quiero dar ese datito que es muy importante. ¿Qué más te dijeron en el caso que te acabo de contar? Tiene un CD4 menor a 56. Neumocitosis sí te cuadra para menor de 200. Entonces, este está dentro de esta clínica, te das cuenta. Pero tú dijiste 56, podría pensar en un MAC o en un CBM. Sí, pero la clínica no te es tan indicativo como tal. ¿Ok? La palabra clave que te di en el caso, te conté cuál era la disnea progresiva. No te la dije tal cual, porque nunca va a venir un paciente que va a decir, como que mi disnea ha progresado. No hay forma, no te lo van a decir así. Te van a decir que al inicio sentía un poco más de cansancio, estaba fatigado un poquito, pero ahora siente que no respira bien, que le falta el aire, todo. Entonces te va a venir taquineico, te va a venir así, que le falta el aire. Entonces, ahí es donde tú te vas a dar cuenta por la historia clínica en la anamnesis que tiene. Entonces, más que todo en infectología es intentar identificar cómo te lo cuenta el paciente, cuál es la historia de la enfermedad.
Tú dirías, ay, pero la historia de enfermedades nada más es cuando te contagias y ya está, pues no. Sí, pero el detalle es, esta historia de la enfermedad es muy importante porque te va a contar los tiempos, los periodos. En el examen no te van a preguntar directamente ya cuál es la enfermedad, sino te va a decir realmente, ¿es esa enfermedad? Porque la pregunta no es cuál es, sino cuál es el más probable. Entonces, el más probable es quien entre dentro del cuadro de posibilidad. Entonces, si tú sabes que una enfermedad se puede presentar en una semana porque tiene un periodo de incubación corto, no vas a, si y el paciente viene con un periodo de incubación largo, no sé, 2, 3 semanas posterior, no vas a pensar, por ejemplo, en, ¿qué será? A ver, si yo te digo dengue, periodo de incubación corto, no hay un dengue que tenga un periodo de incubación tan prolongado, mientras que si yo te hablara de, no sé, por ejemplo, brucelosis, sí, el periodo puede ser de 3 semanas, puede ser de 2 a 4 semanas. Entonces, en primera, la clínica ya te va a contar una historia completamente diferente, pero el periodo de incubación te va a ayudar mucho a eliminar enfermedades. Entonces, yo sí voy a recargar mucho el periodo de incubación. ¿Y esto por qué? Porque es mucho más fácil decir, ya, por ejemplo, COVID, periodo de incubación, esto lo sabemos por la pandemia, pero depende de qué cepa te haya dado, depende del periodo de incubación. La primera cepa, o sea, la primera ola, era un periodo de incubación un poco más prolongado, de 7 a 14 días. Habían personas que ya presentaban clínicas luego de 2 o 3 días de la exposición, pero habían otro, en la segunda o en la última, que la delta era la más infectante, el periodo de incubación se redujo de 2 a 3 días y por eso hubo una ola o un pico muy incrementado de personas que tuvieron el contagio como tal. Y ya. Entonces, hasta ahí, por ahí bien, con las ideas claras de cómo es que voy a explicar algunos temitas. Sí, no, aloja. Sí, sí, está claro. Ya. Ah, ya. Yo sí soy mucho de participe, porque si ustedes me hacen preguntas o yo les hago preguntas y responde, suelto más datos, tips para que a su examen les vaya mucho mejor y en su rotación de esta, al menos esta última semana les vaya bien. Los doctores sí son muy buenos en infecto, al menos mi doctora era demasiado genial, muy exigente, pero muy linda, que nos hacía repasar con exámenes de NAM. Del nada decía, "Y tengo un papel". Pero de esa forma se aprende bastante rápido en el error. O sea, te equivocabas marcando una clave, pero no te equivoques con el paciente. O sea, una cosa es una clave de un examen y otra cosa es equivocarte con el paciente. Así que la clínica, el cómo funciona, el cómo sucede, también les va a ayudar. Así que, a ver, vamos a empezar por mi tema favorito. Virus, Zika, dengue y fiebre amarilla. Para esto tengo este cuadrito que es un resumen, que ustedes dirán, ah, ya, entonces solamente lo tomo screen y de ahí estudio. Sí, pero lo de bueno está de que yo lo resumo tanto que solo yo te puedo explicar qué le falta acá. Entonces, te tienes que quedar para terminar de escuchar el video. A ver, primero, antes que nada, en el examen sí te van a preguntar, y no solamente para el examen, el hecho de qué patógeno es para cada una de estas enfermedades, que claro, ya es por un zancudo, como le quieras llamar, pero hay que saber qué tipo de zancudo es, de qué familia. Y ustedes dirán, pero ¿por qué esa ha sido pregunta? Si ya han revisado banco, que a veces suele ser banco, pero y si ha cambiado, yo les digo mucho que estudien y repasen bien, porque luego no se confíen que el examen venga distinto y les puede ir muy mal. Entonces, siempre repasen bien al menos cositas básicas. Por ejemplo, todos acá, como pueden ir leyendo, dicen arbovirus, porque ellos pertenecen a esta familia. Todos también son familia del Flaviviridae. Entonces, ustedes ya saben, si te hablan de un arbovirus de familia Flaviviridae, ¿te puede hablar cualquiera de ellos? Sí. Entonces, tú no puedes pensar nada más que te están hablando de dengue. Como puedes ver, puede ser cualquiera de estos tres. Entonces, este dato no te dice nada, no te cuenta nada. Lo que te va a contar tampoco es el virus.
porque ambos son, los tres son ARN, virus ARN, virus ARN, virus ARN. Pero si en alguna clave, ahora sí te dicen, ya, el dengue es un tipo de virus de ADN, lo descartas, porque tú sabes que esa no es la clave. ¿Es un virus de qué tipo? ARN. ¿De qué familia? Flaviridae. Sí ha sido pregunta y lo pueden buscar. Ahora, otro detalle. Yolanda, me van a preguntar todos estos de todos los serotipos, las 7 proteínas no estructurales. Aunque no creas, acá no te pone el resto de proteínas no estructurales, pero sí ha sido pregunta de examen. Pregunta que te voy a ayudar cómo resolverlo mucho más sencillo porque recordarse cada letra de las proteínas no estructurales es mucho. Y tú dirás, pero no es tanto, son unos 7 números. Sí, pero recuerda que estás viendo más de una enfermedad y que tienes que recordarte ciertos patrones, ciertos medicamentos, esta categoría de CD4 que también te van a preguntar hasta el cansancio, qué enfermedades son más comunes según qué tipo de categoría estés, el medicamento que vas a dar, porque tienes que saberte las combinaciones. En malaria también, porque depende si es complicada o no complicada, si es para niños embarazadas. Entonces, como tienes mucha información por qué recordarte y por qué aprender, es mejor reducir información. Entonces, lo que te voy a reducir está de que el dengue es un ¿qué? Arbovirus, familia de la Flaviviridae. ¿Virus de qué tipo? ARN. No te olvides, por favor, los tres que son ARN. Serotipo. El serotipo va a haber mucho con respecto a la clínica que va a presentar. Entonces, si yo tengo una proteína E4 que me va a brindar, ¿qué cosa? Los tipos de DEN. Tú dirás, ¿qué son estos tipos de DEN? Acá te dice, porque esta es una imagen sacada del MINSA, este que ven acá al costado, ¿qué te va a decir? Esta proteína E4 es la que te va a dar estos tipos de DEN. Ahora, ¿por qué te pongo el número 23? Porque no te estés acordando DEN 2 y 3 y DEN 3 son los más graves. No, acuérdate que el 23 es tu peligroso, así que dile tu tóxico. ¿Ok? El 23 es tu tóxico. Mientras que tu juventud, o sea, tus 14 añitos, no te va a hacer nada. ¿Y ahora qué te tiene que decir eso? Ah, ok. Si a ti te pica un zancudito cuando tú estabas en tu viaje de promoción, cuando estabas en la selva, ya, ¿qué pasó? Me picó justamente uno que tenía un DEN 1. ¿Me voy a morir? No, probablemente no. ¿Voy a tener una enfermedad complicada o grave con respecto al dengue? No, tampoco, porque no es el estilo del DEN 1. El DEN 4 tampoco. Pero si te pica uno de que de casualidad tienen este serotipo DEN 2 o un DEN 3, esta sí es una forma grave de la enfermedad. Y esta tiene mayor portabilidad de complicaciones. Entonces, ¿cuáles son los peligrosos? Que te den un DEN 2 o un DEN 3. Ahora, acá te puse factor de riesgo, antecedentes de dengue, porque eso ya lo debes saber. Y si no lo sabes, te lo digo. Cuando a ti te da dengue una vez, tu sistema inmune, como ya te dije, recuerda de cuál DEN te enfermaste. La posibilidad cabe de que te puedas enfermar de el DEN 1 la primera vez. Un ejemplo, ¿ok? Y la segunda vez te picó un DEN 4. A pesar de que ya sé, estos ambos, el DEN 1 y DEN 4, te dan una forma leve de la enfermedad, pero ya es tu segunda vez que tienes la enfermedad y es otro serotipo. ¿Voy a tener otra vez ligero? No, vas a tener una forma grave porque es tu segunda vez. Porque tu cuerpo aprende a reconocer solo uno de los serotipos. Entonces es como jugar al azar. ¿Qué serotipo me tocará esta vez? Pero mientras más veces tengas dengue, porque tú te enfermas de dengue cada vez por diferentes serotipos. Si te picara el mismo serotipo, no lo vas a sentir, ni siquiera vas a hacer una clínica tan exacta como la primera vez, porque tu cuerpo reacciona ante ese serotipo porque ya aprendió, pero no cuando mires un DEN 2, un DEN 3 o un DEN 4. Es como si estuvieras enfermado por primera vez. Por tanto, es como si tu sistema inmune no hubiera, es la primera vez que lo mira y nunca hubiera aprendido nada con respecto a esta enfermedad. Entonces, vas a tener una segunda vez que te enfermas y tu cuerpo va a volver a luchar. Pero como ya es la segunda vez, es un factor de riesgo a que hagas una forma grave. Ahora, ahí sí ya no importa que tengas un DEN 2 o DEN 3.
Pero es muy importante saber cuáles son los peligrosos, el DEN2 y DEN3, o sea, tu 23. Esta es la forma grave de la enfermedad. Ahora nos vamos un ratito acá, vamos a hacerlo un poquito más grande. Yolanda, me van a preguntar las proteínas, cuáles son estos. Sí, te los preguntan. Hasta te puede preguntar el orden en el cual están. De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Depende de ti cómo te lo quieras aprender, pero sí lo preguntan. Entonces, tenemos qué cosa? Tres proteínas estructurales. ¿Ok? Tres. Solo son tres estructurales y son, ay, se movió. Y son 7 no estructurales, que los no estructurales son los NCI1. ¿Ok? Porque son no estructurales. Y ahí, como son 7, realmente son 5 números, pero hay 2 números que se repiten. ¿Ok? Entonces, si te preguntan en tu examen, ¿cuáles son las tres proteínas estructurales? Proteína C de cápside, proteína M de membrana y proteína E de envoltura. ¿Fácil de reconocer? Claro que sí, porque ya sabes que es la C de cápside, M de membrana, E de envoltura. Pero se olvidan y también no se pueden olvidar el orden. Me parece también un poquito más lógico pensar que primero vas a ver la membrana, la envoltura y también la cápside. Y adentro está ya el ARN monocatenario positivo, ¿no es cierto? Porque es un virus de tipo ARN, no se olvide. Y ahora con respecto a las 7 proteínas no estructurales, en un examen, porque llegué a ver esa pregunta, sí lo llegaron a preguntar. Creo que fue este ciclo a inicios o el año, no, sí fue este ciclo. Preguntaron y te habían puesto todas las letras. O sea, no te preguntaron, acá hay 5, acá hay 3. No, no, no. Estaba NSI1, NSI2, NSI3, NSI4, NSI5, NSI6. Siguiente clave. NSI1, B4, NSI2, B5. Horrible. En ese tipo de preguntas tienes que aplicar la lógica. Si son 7 proteínas no estructurales y te están intentando colocar las 7, nada más tenías que contar en cuál había 7, cuáles habían 7 proteínas. Parece mentira, pero eso es una forma rápida de sacarlo, porque el resto de claves solo tenían 6. Es una forma muy lógica de resolverlo. Así que ya saben, si no se acuerdan todos los NSI1, porque el NSI1 sí se lo van a recordar porque es un tipo de prueba que se le hace para detectar dengue. Creo que esta clase de dengue ya la vieron en la segunda semana, si no me equivoco. O lo habrán visto la primera. Primero o segundo, creo que por ahí lo han visto. Entonces también ya han tenido el caso y me imagino que la doctora, el doctor de seminario les explicó en qué momento se hace este tipo de prueba. Porque esta prueba no te la puedes hacer el primer día porque te va a salir negativo, a fuerzas, no te va a salir positivo ni a patadas. Y hay otras pruebas que tampoco se hacen los primeros días porque te va a salir negativo. Hay que ver según el día es el que haces la prueba para que te salga recién un positivo con una muy buena carga viral para que puedas contestar mejor. Y esto porque también ha sido preguntas, si lo pueden revisar también en bancos, depende de qué tipo de prueba pido para el cuarto día, qué tipo de prueba pido para el tercer día, qué tipo de prueba pido para el sexto día. Sí hay esas preguntas y sí les recomendaría que las repasen. Y también se las estoy diciendo. Hay 7 proteínas no estructurales, ¿ok? Hay hasta el NSI7, no, ya te dije que solamente son hasta el 5, pero hay 2 que se repiten. Si consiguen esa pregunta, van a ver que lo que le estoy diciendo está verdadero con respecto al solamente contando los números de proteínas. Y si lo tienen, bien, porque creo que no lo tengo, solamente lo vi y no lo tengo. Pero si lo tengo, lo voy a encontrar y se los paso. Bueno, eso es hasta hablando netamente de el patógeno como tal de dengue. ¿Por dengue tienen alguna duda? Solo dengue. Sí, no, todo claro. Socorro, auxilio. Todo claro. Ya, ya. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿hasta qué número de NC1 de las proteínas no estructurales existe? Hasta el 5. Y hay 2 que se repiten. ¿Cuáles son las proteínas estructurales?
O al menos cuántas son. No se olviden, no se olviden. Sí pasa, no les dije que se acuerdan, se pueden acordar un poquito más del, entre comillas, la difícil, pero la que es más fácil no se la pueden olvidar. Entonces se les vuelvo a decir rápido nomás. 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. En total, 10. Si te acuerdas uno del otro, le restas 10 y ya está. Entonces, ¿tú qué sabes que son? Proteínas cápside, membrana y envoltura. Dile SEM. Al menos hasta las letras te vas a acordar y tú vas a decir, ya en el examen, ¿qué era SEM? Y vas a empezar a ver otras claves y que te van a hacer acordar. Ah, ya, bueno, membrana sí estaba, envoltura creo que también y, bueno, cápside, ¿no? Si estamos hablando de un virus, puede que sí tenga. Entonces, ya. No se olviden, por favor. Y ya. Los demás peligrosos, 23, o sea, el DEN 2 y el DEN 3, y los de enfermedad ligera, por así decirlo, es el DEN 1 y el 4. Entonces, ahora nos vamos a fiebre amarilla. Ya sabes que son arbovirus, flaviridae, también es un tipo de virus ARN. Bueno, como tal, más que hablar del patógeno acá, es hablar un poquito más de su epidemiología. Acá te dejé un texto muy, muy grande, ya, pero acá me voy a pasar de frente al vector, porque esto también ha sido pregunta. Como puedes ver, mira, aquí, ay, se me fue lejos. Ya, un segundo. Ya, ahora sí se ve todo. Acá dice Aedes aegypti, acá dice Aedes aegypti y acá también dice Aedes aegypti. En los tres es el Aedes aegypti. Entonces también no quiero que te confundas o no quiero que te olvides. ¿Hay otro mosquito para otra cosa? Sí, pero ese ya no es Aedes aegypti. Acá te he puesto los únicos que se repiten. Aedes aegypti, Aedes aegypti y Aedes aegypti. Entonces en el examen, si te hablan de Zika, te hablan de dengue, te hablan de fiebre amarilla, si te dicen, el paciente refiere que le picó un mosquito que tiene patas con líneas blancas, ¿de quién te están hablando? De la Aedes aegypti. ¿Qué puede tener el paciente? Puede tener Zika, puede tener dengue, puede tener fiebre amarilla. Aún no sabes cuál, pero sabes que puede ser cualquiera de estos tres. El resto de enfermedades ya no pueden ser por qué, ¿ok? En cambio, en fiebre amarilla, quiero que te acuerdes que la Aedes aegypti solo es para el ciclo urbano, mientras que el ciclo selvático se va a hacer por el Haemococcus de especie, ¿ok? Haemococcus. Porque sí vino una pregunta que decía, ¿el Aedes aegypti es el único o es el único vector de la fiebre amarilla? Falso, porque no es el único, porque existe un ciclo selvático que está muy en conjunto con el ciclo urbano. Entonces, el ciclo urbano no puede existir sin el ciclo selvático. Por tanto, son dos. Así que cuando ves un solo en una pregunta, ya sabes que no es cuando estás hablando de fiebre amarilla. Mientras que para el resto, obviamente solamente es Aedes, ¿ok? Aedes, Aedes, Aedes. Y acá tienes a dos. Entonces, no te olvides que existe el Haemococcus, ¿ok? Porque se ha sido pregunta de examen. Ahora me paso a Zika. Como tal, Zika ya... La clínica entre Zika y dengue es muy parecida. Por tanto, para Zika, cuando, no sé, no tienes una prueba para detectarlo, cosa que aún no te explico las pruebas de dengue, tú lo que vas a hacer con Zika es tratarlo o prevenirlo como si estuvieras tratando un dengue. Ahora tú dirás, ya, pero ¿cómo lo prevengo? Me imagino, como ya les digo, si ya lo llevaron, ya llevaron dengue en la segunda semana, ¿no? O en la primera. Para ver, vamos a sacar información. Sí, no, 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 sí, sí. Sí, sí lo llevamos en la primera semana. Aquí era la primera. Ya. Entonces, dígame cuál es mm, una complicación grave de dengue o algo que sucede ya pasando el tercer día de la enfermedad de dengue. Si es que estamos hablando de signos de alarma. ¿Te refieres a dengue con signos de alarma?
Ujú. Ah, podría ser vómitos o dolor abdominal, sangrado. mm, Está bien. Justamente el sangrado es lo que tenemos que evitar, porque obviamente lo que sigue de un sangrado profuso es un shock, por shock hipovolémico, por falta de sangre, porque lo has perdido por diferentes sangrados de mucosas, diferentes tipos de sangrados. Lo voy a explicar más adelantito, pero ¿por qué yo trataría un Zika como un dengue? Porque si tú no tienes una prueba a la mano, pero el paciente te viene con una clínica similar, porque son similares, se los juro, son muy similares, lo que tienes que hacer es evitar darle medicamentos que lo hagan sangrar. Entonces, solamente le puedes dar algo para su paracetamol, para su fiebre, porque el paciente viene con fiebre. Pero más, no. Tienes que evitar darle algún medicamento que lo deje sangrar de más. Entonces, no le vas a dar qué, no le vas a dar aspirinas, ¿ok? Está contraindicado los AINES, no AINES y no ácido acetilcílico, ¿ok? ¿Por qué se los digo primero esto? Porque necesito que se acuerden. Entonces, si ya te dije que lo tienes que tratar como un dengue, ¿cuál es el tratamiento de dengue? Ah, lo mismo. O sea, lo mismo sí y no, porque depende de qué tipo de dengue tengas. Pero sobre todo es para todos en general no darle aspirina y los AINES. ¿Por qué? Porque puede hacer que el paciente se desangre. Y si estamos hablando que si ya el que tiene dengue probablemente se va a desangrar. Hablamos de un dengue que se complica, que tiene signos de alarma, pero igual es de manera general a todos los que tengan dengue diagnosticado que no se automediquen, que no tomen ningún tipo de AINE, que no tomen ningún tipo de aspirina. ¿Ok? Así que volvemos a Zika. Ya sabes. Ok, una emergencita. Me gustó, me pareció igual bastante bonita. Clínica, igual la voy a explicar más abajito. No hay mucho que decir por acá. Te dice cómo prevenir la picadura, pero lo importante está de que la transmisión. Picadura por una hembra de mosquito de Aedes aegypti, ya lo saben, todos acá son aegyptis. Lo que se tienen que acordar es la transmisión. ¿De qué tipo? Vectorial, porque obviamente tienes un vector transfusional, porque estamos hablando de contaminación de la sangre. Ahora, esta sangre, cuando se refiltra en el caso de un embarazo, aparece también en el líquido amniótico, entonces también se puede dar perinatal. Y si es perinatal, puede que alguien ya nazca con esto, sí, congénita. También se puede dar por fluidos, sexual. Ustedes dirán, ya, pero entonces lo más rápido, lo más obvio sería el vectorial y, bueno, transfusional, ¿no? Ya, te comento que eso ha sido pregunta de examen, la congénita y la sexual. Porque han puesto claves, ¿no? ¿Cuáles son las formas de transmisión? Ah, y te ponían solo vectorial, transfusional, perinatal o congénita, y había otra que ya te contenía hasta 5. Y esta es la clave correcta. Y aparte, porque hace 2 años, no, menos creo, 2 años o un año y medio creo, hubo un boom del Zika, por así decirlo, porque hubo una alta tasa de embarazadas que se contagiaron de Zika. Tuvieron la enfermedad y justo tuvieron a sus hijos con microcefalia por complicaciones. ¿Ok? El Zika no mata, eso lo ponen en su clase, pero a menos que no se atienda, no se corrija, y puede tener complicaciones en el embarazo y especialmente para el nuevo neonato. Entonces es muy importante que sí se atiendan y que se haga un seguimiento de enfermedad en el paciente. ¿Y han preguntado por el congénito? Sí, lo han preguntado. Ha sido creo que 2 o 3 veces preguntado. Así que probablemente también lo vuelvan a poner. Así que no, no se lo olviden. Ahora, para hacer la diferenciación entre Zika y dengue, vamos a empezar hablando de Zika, que es más fácil de explicar, porque es mucho más de chill, por así decirlo. Como ya les dije, Zika no mata, el dengue sí. Pero el Zika igual se tiene que tratar, se tiene que hacer un seguimiento, porque no sabes en qué punto el paciente puede que no sea un Zika, puede que sea un dengue, porque la clínica es parecida. Tú dirás, ¿cómo lo diferencio? Fácil. Mira, quiero que miren, justamente yo igual siempre lo recargo de colorcitos ahí. PI, ¿qué es? Periodo de incubación. El periodo de incubación en el Zika
es de 4 días. Puede durar desde el tercer hasta el 12º día. Pasando, no sé, 15 días ya no es Zika. Entonces, no pienses en Zika pasando muchos días. Es corto. Pensando en dengue, es de 4 a 7 días. Puedes tener un periodo de hasta 10 días. Más de esto no es dengue, ¿ok? Entonces, no se pueden confundir. Si te dicen que el paciente viajó a la selva y estuvo ahí 2 semanas, ¿qué es? No es ninguno de estos. No hay forma. El periodo de incubación no te va a cuadrar. Entonces, si ya te dije que al menos ahí, ¿qué podrías pensar? Fiebre María, tampoco. Va a ser otra cosa que no sea ninguna de estas dos, ¿ok? Por el periodo de incubación. Por eso es muy importante. Según los casos que van a ver, en eso se tienen que centrar. Entonces, sigamos. Zika es autolimitada, de leve intensidad, evolución benigna. Similar al dengue, hay fiebre, hay cefalea, hay erupción cutánea, hay exantema, macupapular. No sé si ya llevaron dermato, pero si no lo han llevado, igual eso sí les va a servir. Exantema maculopapular intensamente pruriginoso. Entonces, el paciente que le pica, le va a picar, ¿ok? Hay hiperemia, hay mialgia, hay diarrea, edemas, exantemas, conjuntivitis no purulenta. A ver. En dengue no hay conjuntivitis no purulenta, ni siquiera hay conjuntivitis. En dengue lo que sí hay es una fiebre, hay cefalea, sí, hay mialgia, pero acá te dicen bien claro, esto es leve, de leve intensidad. ¿Por qué? Porque en dengue hay un tipo de dolor que se llama el quebrantahueso, fiebre quebrantahueso, ¿ok? Y existe un famoso dolor retroocular. Hay rash, así que el paciente probablemente también se rasque. Entonces, no solamente con el paciente dice que se rasca desde hace 2 días, que está con fiebre, ¿qué puedes pensar? Cualquiera de los dos. El rash no te va a decir mucho. Lo que te puede decir es si el dolor dice como si lo estuvieran rompiendo un hueso. Ah, dolor levanta hueso. Dice que le duele detrás del ojo. Dolor retroocular. Ocular. Pero si el paciente te dice que tiene conjuntivitis, no. Pero la conjuntivitis también se puede dar en quién más. Por acá. Param, pam, 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 pam. Ay, la perdí. Ah, acá está. En leptospirosis. En los pacientes con leptospirosis también pueden presentar esta conjuntivitis. Pero van a presentar ¿qué cosa? Su fusión conjuntival. Entonces, si te dicen conjuntivitis, ¿puedes pensar en leptospirosis? Más o menos. Pero acá va a haber una eyección. ¿Qué va a pasar? Acá he hecho mi dibujo feo de un ojo, pero aparte de que está amarillo, porque en leptospirosis hay una fase anictérica y ictérica, la que primero estás color normal y luego te pones amarillo pato. ¿Qué va a pasar? Mi ojo va a empezar a segregar, así, sale como un chorrillo amarillento. Entonces, esa es una subfusión conjuntival. Eso hay acá, en leptospirosis. Acá puede llegar a ser purulento. En Zika, bien bonito, lo puse en letras rojas, es no purulento. Entonces ya tienes tu primer diferencial, al menos para Zika, porque la clínica se puede parecer, ¿ok? Porque en leptospirosis también existe mialgias. Famoso de miembros inferiores es que le duelen las piernas, que esté cansado, hay fiebre, entonces sí se parecen. Por eso te quiero hacer esa comparativa. En Zika, no lo compares tanto con dengue, sino preocúpate de que no sea un falso Zika, sino sea un dengue. Pero el Zika piensa que también existe el leptospirosis. Entonces tienes que preguntar o tienes que leer en ese caso que te presente dónde vive o en qué trabaja. Porque la leptospirosis tiene otras causas, otros factores que se han reconocido no como factores de riesgo, ¿no? Que seas gasfitero, que seas agricultor, que trabajes con carnes. O bueno, porque hay ratos. Leptospirosis, si no se acuerdan, se transmite
por la orina de las ratas, ahí está la leptospira. Tú tocas esa orina, ya sea que por contaminación, ya sea que te la comas, o sea, no te lavas la mano, limpiaste debajo de tu cocina, por ahí pasó un pericote, se orinó, y tú estabas limpiando, tú dices, oh, mira un sándwich, te lo comiste, ya te los pasó el gol. Puede ser por contaminación, o como más comúnmente, es que tú tengas una herida en miembro inferior, una pequeña heridita, una discontinuidad de la piel, y que tú, no sé, haya llovido por tu campo de cultivo, y como suele haber pericotes y ratones en esta zona, ¿qué va a pasar? Por las lluvias, toda esa lluvia se va a contaminar por la leptospira, por la orina del ratón que está contaminada. Entonces tú, que decidiste salir sin zapatilla y con tu herida en el pie, ¡pash!, te zambulles en esa agua contaminada y va a entrar por ahí. Ese es el camino más usual. Entonces, para leptospira te viene con una historia de que, no sé, que es agricultor, que ha llovido en su zona y que en su herida de su piecito, que no ha sanado, ¿tiene heridas? Sí, sí tengo. Ah, ya, ok. ¿Cómo se siente? Que toda la historia te lo va a gritar el nombre de leptospira. En cambio, en Zika no te grita esa historia. En Zika pues no hay un factor de riesgo en específico para una profesión. En leptospira hay una lista de 4 profesiones o cuatro cosas ambientales, ¿no? Por ejemplo, que haya lluvia, que haya inundaciones en una zona hacinada. Pero acá no te dice nada más. Acá es tú en tu casa, te puede picar un zancudo y ya está. Pero ¿importaría también el lugar donde vives? Más o menos. Porque antiguamente se decía bueno, no se decía, era que la Aedes aegypti vivía en una zona específica. Pero ahora por el cambio climático también tenemos Aedes aegypti en Lima. O sea, ya es residente, ya es local. Ya no es netamente de la historia de, paciente viajó a la selva, ya no. Para eso se lo dejamos a malaria aún. Pero si se modifican los estilos de vida y cambio climático también, probablemente también mute. Entonces también pueda sobrevivir acá en ambientes más fríos. Bueno, continuamos. ¿Qué más? Acá, justamente, puede dar clínica neurológica como síndrome de Guillain-Barré. Si ya llevaron neuro o empezaron primero con su rotación de psiquiatría, síndrome de Guillain-Barré, te la preguntan como tal, no tanto, pero sí para que te acuerdes en cómo funciona. Es fácil, es una enfermedad ascendente, o sea que va de miembros inferiores a superiores, es bilateral, porque no es que afecte solamente un lado del cuerpo, es en conjunto a ambos lados, es parejito, va subiendo, ¿ok? Hasta que ya llega un punto en el cual ya te limita todo el tipo de movimiento. Mientras que en los recién nacidos puede dar microcefalia. Acá no te lo resalté. ¿Por qué? Porque te lo voy a explicar abajo. Jaja. Pero tengo 75 personas que son asintomáticos y 25% leves. Esto, por ejemplo, no pasa en dengue. Los leves también van al médico porque obviamente presentan una clínica de fiebre con un dolor fuerte en el cuerpo, siendo un leve, ¿ok? Mientras que acá hay asintomáticos. Es muy raro que exista una persona que tenga dengue que haya sido asintomático. Más bien yo no he escuchado. Entonces, esa es la diferencia. Es un Zika, es muy fácil de tratar, la verdad. Diagnóstico, ¿cómo lo vas a diagnosticar a un Zika? Por laboratorio. PCR, útil, sí. Puedes usar un ELISA, IgM, puedes buscar lo que necesites buscar, ¿ok? O sea, puedes hacerle cualquier tipo de prueba que desees, sí, pero más fácil es buscar un PCR, un reactante de fase aguda y ya está. Y ya sabes que hay un proceso inflamatorio. Si quieres ser un poco más exquisito para evitarte la duda sobre si es dengue o no, bueno, puedes buscar un ELISA de IgM, ¿ok? Y otro detalle, puedes hacerle una prueba de dengue para ver que salga negativo. También podrías. ¿Es lo mejor? No. ¿Es lo que tienes que hacer según tu PPT? Tampoco. Pero es una buena idea si es que quieres descartar completamente que sea dengue. ¿Ok? Tratamiento. Sintomático, netamente. Reposo, líquidos analgésicos como antipiréticos, o sea, paracetamol. Hasta descartar dengue, porque tienes que descartarlo sí o sí. O sea, que tienes que hacerle una prueba de dengue. No como tal para el propio diagnóstico de Zika,
pero sí para autodescartar, para reducir riesgo de hemorragia. Igual no le vas a dar por nada del mundo AINES ni tampoco aspirina. Complicaciones como tal, bueno, neurológicas, tienes encefalitis, mielitis transversa y del que te hablé, síndrome de Guillain-Barré, ha sido pregunta. Y bueno, la microcefalia que sí se ha presentado y eso que también te lo coloqué, está acá en la imagen. Acá dice. Se ha reportado en Brasil un incremento de microcefalia en bebés recién nacidos en zonas donde el contagio de Zika creció notablemente. Esto también pasó en Perú, no solamente en Brasil. Ya. Por ese lado, Zika normal, tranquilo, fácil, dudas. Sí, no, se durmieron. Hay dudas, no hay dudas. Ya. La verdad sí que es bastante sencillo de recordar, de aprender. No hay tanto detalle, solamente, únicamente lo que se tiene que recordar, síndrome de Guillain-Barré, microcefalia, si es que está embarazada, porque eso es un riesgo que existe. Como ya les comenté, pasó en Perú, pasó en Brasil, también te dejé el dato. Clínica, conjuntivitis de tipo no purulenta, por favor, no se vayan a olvidar, y es leve. Y el periodo de incubación es corto. Ponte ya 4 días nomás. Mucho no. Entonces, no se olvide. ¿Es un tipo de enfermedad que sí pica? Sí, pero no es que te vaya, no se pueda controlar. ¿Ok? Fiebre, cefalea es común por un proceso inflamatorio, pero es leve, ya les dije, leve, benigno. ¿Ok? Ahora pasamos con el chévere. O sea, dengue. Acá preguntan hasta el cansancio. Sí, dengue siempre ha sido una pregunta y va a ser y va a seguir siendo una pregunta demasiado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ya sabemos que te pica una hembra del mosquito de Aedes aegypti. O sea, ya está de más decirle que llegues a la gente a Aedes aegypti. Ya se los dije como 50.000 veces. Pero se los repito porque sí se pueden llegar a olvidar y no quiero eso. Entonces, ¿qué vamos a tener para que este dengue se complique o cómo sucede, qué procede? ¿Qué va a suceder? Estas proteínas no estructurales, o sea, la liberación de los NCI1, van a activar a las citoquinas proinflamatorias y estas hacen que los anticuerpos plaquetarios aparezcan. ¿Cómo funciona todo y por qué existe el riesgo de sangrado? Porque si hay riesgo hemorrágico, es por el daño endotelial. Empiezan a dañar el endotelio y por tanto hay plaquetopenia. Si ya tienes daño endotelial, estás permitiendo que aumente la permeabilidad vascular. Por tanto, si se debilita, porque es mucho más permeable, se extravasa y vas a tener plasma por cualquier otro lado, en menos donde debería estar, pues, en la sangre, que te va a llevar un shock, un sangrado profuso, masivo, hemorrágico, va a haber daño de órgano blanco. Acá no se tiene ni 3 rábanos de lo que acabo de decir porque literalmente es tal cual, pero la forma más rápida de explicarlo es con los signos que ya se los deben recordar. Estos. Yolanda, ¿cómo me aprendo todos estos signos? La verdad me parece excesivo, no sé mucho. Lo que usualmente la gente lo memoriza o trata de recordarse esto como loquito es el hematocrito elevado y la leucopenia. ¿Es un fuerte indicativo de que tienes dengue? No, pero sí lo puedes tomar como un factor de seguimiento. Ok, no es el único, pero yo sé que ustedes se lo han dicho demasiado, pero no es así. Así que también tengan ojito con eso. ¿Cuál creen que les voy a explicar primero? ¿El signo sin signos de alarma o el con alarma? Obviamente los alarmáticos, porque nos asusta que el paciente que evolucione a un dengue grave. ¿Cómo los vas a tratar? ¿Cómo se explica esta hemorragia? ¿Cómo explicas estos signos? Muy sencillo. ¿Te acuerdas que hace ratito hablamos de que la sangre se extravasa y que la sangre está en todo lado, menos en donde debería estar? ¿Esto por qué pasa? Porque se relaciona al hematocrito elevado. Ok. Esto, bueno, el hematocrito elevado debería estar a este lado, no sé por qué está acá. Bueno, la leucopenia sí vamos a dejarlo ahí. Un segundo. Pi, 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 pi. Ya, ahora sí.
El hematocrito elevado como tal es esto. Si se acuerdan, el hematocrito es 3 veces el valor de tu hemoglobina. Entonces, sí te van a preguntar directamente, porque te pueden decir la hemoglobina y tú tienes que sacar el hematocrito para ver si está bien o no. Vamos a hacerlo con una medida de una hemoglobina de un hombre, ya, de 13.5 por 3, 39.5. Si yo tuviera un hematocrito de 50, obviamente está elevado. Y tú dirás, pero Yolanda, si el paciente se está desangrando, ¿por qué su hematocrito está elevado? Y más bien su hemoglobina, no sé, no está bien, está alta. ¿Por qué? Justamente por el aumento de hematocrito. Y tú dirás, ya, pero ¿por qué? El hematocrito que medía, el hematocrito medía la cantidad de glóbulos rojos, ¿en dónde? En una muestra, ¿no es cierto? Entonces tengo esta muestra A, y lo que va a pasar. Mira, estos puntitos que ves acá van a ser los mismos que van a ver acá. Pero este amarillo va a ser mi plasma. ¿Qué pasa? Si acá en 100 mililitros que yo tengo ¿cuántos? 3, 4, 8, 9. 9 glóbulos rojos. Y acá yo tengo un hematocrito normal, o sea, de 39.5. Pero son 9 en una cierta cantidad de plasma. Si yo pierdo plasma porque se extravasa, porque tengo daño endotelial y disminuye, tal y como lo ves en la segunda prueba, aquí, ¿qué va a suceder? Que la prueba lo único que está midiendo es la cantidad de glóbulos rojos según el plasma que encuentre. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No es lo mismo? Solamente que en diferente volumen de plasma. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué mide la prueba? La cantidad de glóbulos rojos en relación al plasma. Según esta prueba, te va a decir de que no, pero mira, hay un montón de glóbulos rojos para lo poquito de plasma que hay. Entonces, ¿qué hay? Hay muchos glóbulos rojos en tan poquito plasma. Por tanto, tienes un hematocrito elevadísimo. Si tienes este elevadísimo hematocrito que no corresponde al sangrado que está presentando el paciente, ¿qué tienes? Signos de alarma. ¿Tú qué vas a tener? ¿Se acuerdan que les dije que el paciente pierde sangre por diferentes formas? Voy a decir a partir de ahora líquido, ¿ok? Pero en el examen no aparece ninguna clave con líquido. Yo sé, pero es una forma más sencilla de explicarlo, ¿ok? En los signos de alarma, como el paciente pierde líquidos, lo que yo tengo que hacer es identificar a dónde se fueron estos líquidos. Si la sangre se extravasa, ¿hacia dónde se puede ir? Hacia citis, derrame pleural, derrame pericárdico. Cualquier tipo de derrame o acumulación de extravasación de la sangre, porque no vas a tener un pedazo de sangre en tu abdomen ahí inflamado. No, lo que tienes es un líquido ascítico, ¿no? ¿Pero qué es? ¿No es una extravasación de la sangre? Claro que sí. El derrame pleural también, derrame pericárdico también. ¿Debería haber sangre en la pleura? Sangre, ¿qué digo? ¿Debería haber líquido en la pleura? No. En el pericárdico tampoco. Porque peor, vas a aumentar la presión. Entonces no debería haber ahí. Entonces tengo una forma en la cual mi sangre, que debería estar en circulación, se detuvo, se perdió, porque he perdido sangre de otra manera. Sangre como tal no la he perdido. Sigue en mi cuerpo, pero no está en donde debería estar, porque se extravasó, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a tener? Pérdida. Acumulación de líquidos, ya les dije. Sangrado de mucosas, sí, porque aumenta la presión, porque va a intentar salir. En este caso ya no se va a extravasar, va a intentar salir de su lugar. ¿Se va a querer extravasar? Lo va a lograr si es que se convierte en asitis, derrame pleural o derrame pericárdico. Pero si no, si tienes alguna ya microherida, se va a abrir mucosas, famoso, gastritis, sangre en el estómago. Por tanto, ¿qué paciente? Vómitos. Sienten un dolor intenso, dolor a la palpación, porque tienen heridas. Probablemente el paciente se esté desangrando por dentro. Por eso la famosa te estás desangrando. Dolor abdominal intenso, ya te lo acabo de explicar, por eso se presenta. Y ahora, si te duele todo el cuerpo, ¿no estás enojado? ¿No te sientes dormido porque estás perdiendo cantidad de sangre?
cantidad de líquido. Entonces, si tú pierdes volumen de lo que tenías de 100 y ahora estás trabajando con 50, no te empiezas a dormir. Entonces estamos hablando de qué? Letargo. ¿Ok? Y este letargo, si ya te dije que el volumen ha disminuido y ya no tienes la misma cantidad que antes, esto en cantidad de sangre que ya te ayuda con la presión arterial se llama hipotensión también. Entonces el paciente presenta hipotensión. ¿Postural? Sí, puede ser, pero hipotensión en general, porque su presión va a empezar a bajar. Porque ¿a qué va a llegar si no tratamos estos signos de alarma? A shock. Entonces, estos signos de alarma quedaron claros. Sí, no, socorro. Chicos, no se duermen. Ya, pero. mm, Leonardo, dime cuáles son los signos de alarma. Sangrado, vómitos, Ya. ¿Vómitos de qué tipo? ¿Leves o profusos? serían profusos. Sí. ¿Por qué no podría ser leve? Porque el paciente tiene acumulación. Entonces, si está acumulando sangre o líquido de alguna forma, lo tiene que sacar. Ha sido pregunta clave para saber diferenciarlo, porque te ponen, paciente refiere, no sé, signos de alarma, vómitos leves. No es la clave. Vómitos persistentes. No te olvides. ¿Ok? Así. Acumulación de líquidos, ya. Sangrado de mucosa, sí. Letargo, irritabilidad. Te han preguntado por dolor abdominal, sí, tiene que ser tipo intenso, dolor a la palpación. Puede ser hasta palpación superficial y profunda, pero sobre todo la superficial. ¿Ok? Ahora hablando por el dengue grave. Todo esto se explica al toque, no hay mucha ciencia atrás de esto, porque si ya tienes, o sea, tú has perdido líquidos, ¿no es cierto? Ahora tienes un shock porque estás desangrándote o tienes un exceso de extravasación, que es una acumulación de líquidos de diferentes partes. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar porque si tú no tienes el suficiente volumen, o sea, no tienes una adecuada presión para perfundir bien tus órganos, primero la presión disminuye. Por tanto, el pulso distal va a empezar a ser indetectable. Te vas a enfriar en extremidades porque ya estás empezando, bueno, extremidades frías. Porque tu corazón, bueno, tu cerebro va a intentar cuidar tus órganos internos primero, antes que nada. ¿Ok? El cerebro es sabio, pero también hace locuras. Entonces, va a omitir el hecho de que tú tienes brazos y piernas, porque dice no los necesitas ahorita, tú necesitas que tu corazón siga latiendo y que tus órganos sigan funcionando. Por tanto, la presión se va a centrar mucho más en ser central. Como no tiene suficiente líquido, o sea, no tiene suficiente sangre en rotación, en circulación, lo que va a suceder está de que va a intentar compensarlo aumentando la frecuencia cardíaca. O sea, como tienes, en vez de 100, tienes 50, ¿cómo haces que estos 50 mililitros de sangre, por así decirlo, vayan hacia todo el cuerpo? Lo que va a hacer es ir más rápido, o sea, taquicardia. Extremidades frías, ya te lo dije, y por lo mismo de la taquicardia, como va mucho más rápido, no da tiempo de perfundir adecuadamente. ¿Ok? ¿Llenado capilar aumentado? Sí, si ni siquiera se perfunde bien, obviamente las extremidades empiezan, aparte de que ya están fríos, el llenado capilar va a ser mucho más lento.
Presión de pulso menor a 20, hipotensión en fase tardía, que ya te lo expliqué, porque es la hipotensión por la pérdida. Tienes pérdida de volumen, no esperes tener hipertensión, no hay forma. O sea, en primera puede haber para intentar compensar, pero la compensación no va a durar mucho. Y en terapéutica creo que ya vieron también el hecho de los procesos por shocks, entonces también está ahí. Sangrado, depende de dónde estés sangrando, porque como te dije, puedes sangrar en el estómago y no sé si ya llevaste el gastro o no, pero depende si es una hemorragia digestiva alta o baja. División en dónde, en el ángulo de Trace. Entonces, si tiene melena, tiene hemorragia. La melena, ¿de dónde es? Hemorragia digestiva alta, porque la melena, la miras, es negra, como brea, ¿ok? Y esto es por la digestión de la sangre. Si es una sangre rutilante, así rojita, vivo, estás hablando de que es inferior, o sea, no ha tenido tiempo de digerir esa sangre. Por tanto, es casi fresca, entonces debe ser al final del tracto digestivo. ¿Qué más? Sangrado del sistema nervioso central. Sí. Compromiso grave de órganos. Ya. Lo siguiente que se va a dañar es tu hígado. ¿Ok? El sistema nervioso ya se ve alterado desde acá. ¿Te acuerdas que había letargo y irritabilidad? Porque tu cerebro tampoco es que esté habiendo tanta circulación de sangre. Tu cerebro lo que más necesita es glucosa, ¿ok? Pero necesita que le dé tiempo de perfundir. Entonces la glucosa no viaja sola. Por tanto, también va a haber una alteración. Y corazón, miocarditis, otros órganos. Pero ya, sobre todo el daño hepático. No se olviden que los valores como tal, de todo lo que pueden ver acá en infecto, que también lo debieran haber visto en gastro, siempre tratan de ver si está alterado 3 veces su valor normal. Cuando es 3 veces su valor normal, ya puedes decir que está habiendo un proceso en específico ahí. Y ya, si quieres ser más, no más fino, pero ya hablar de un proceso mucho más centrado o mucho más grave es cuando son 5 veces su valor. Pero sobre todo, con 3 veces su valor normal ya estás hablando que está alterado. Ujú. Y el dengue sin signos de alarma se explica solo porque aún no presentas, no vas a hacer nada fuera del otro mundo. O sea, dengue, fiebre, náuseas, vómitos, exantema, porque sí pica, cefalea, mialgias, centralgias, el famoso dolor rompehuesos y hay leucopenia. No, pero es una desviación ligera, o sea, tampoco es que sea un fuerte indicador como les expliqué. Preguntan con respecto a la leucopenia, no te van a preguntar tanto con respecto a la leucopenia. Lo que sí te van a preguntar es los días de enfermedad. La fiebre como tal acá en dengue va a estar solo hasta el quinto día. ¿Ok? El pico más alto es entre el segundo y tercer día. Y acá el gráfico te lo está contando todo, o sea, no te tengo que explicar mucho. Pero los eventos clínicos siempre es así. Deshidratación, choque, sangrado grave, daño de órgano y reabsorción de líquidos o resolución de la enfermedad. ¿Ok? Lo que tú tienes que hacer con tu paciente o en el caso que te van a presentar, te van a decir, paciente refiere que se enfermó de hace 2 días. Ah, ok, 2 días, está enfermo, se enfermó. Ya, va 2 días de enfermedad. Estoy en mi tercer día. La fiebre tiene que empezar a decaer. Te van a preguntar, ¿qué prueba le vas a pedir? Mira, el NSI-1 y el PCR están acá, en el tercer día. ¿Ok? No le vas a pedir ni a patadas un IgM o un IgG. Te va a salir negativo. Recién te va a salir positivo en el quinto día. ¿Ok? Quinto día, recién le vas a pedir IgM o IgG. Antes no, te va a salir negativo. Ha sido pregunta de examen. La gente se suele confundir mucho ahí. Así que no te confundas. NSI-1 y PCR. ¿Cuál es más exquisito? Depende de ti y depende de lo que hayan terminado de colocar tus doctores en tu PPT. ¿Ok? Así que tarea para la casa es que verifiques en tu PPT cuál pusieron el valor del día en específico para cada uno. No, pero acá no sería ambos para... No, hay una diferencia de un día. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Hay hematocrito alto? Sí. Del quinto día. Mientras que las plaquetas van a bajar. ¿Por qué plaquetopenia? Por la extravasación. Lo que sí, en la fase de recuperación, si es que llegas a ver algún caso de dengue, yo sí lo llegué a ver, el signo de islas blancas en un mar rojo.
el paciente lo que te va a decir, doctora, ya supuestamente ya estás como por el séptimo día. Te pueden poner el caso, ¿no? De un paciente de que refiere que tuvo dengue hace 6 días, pero presenta picazón en cuerpo, se nota un signo de islas blancas en un mar rojo. ¿Qué es? Es dengue, sí, pero ya acabó su enfermedad. ¿Qué es? Es una fase de recuperación. Más bien, el que el paciente ya presente ese signo de islas blancas en un mar rojo significa que el paciente ya está salvo. Ya de acá no se puede empeorar, no hay forma. Signo de islas blancas en un mar rojo significa que ya está en una fase de recuperación de la enfermedad. O sea, acá ya acabó su enfermedad. Pica, sí, pero ya se le va a pasar. Si quieren lo pueden googlear qué es o no, pero igual es una piel roja con ciertos puntitos blancos que pican. Ajá, como esto. Islas blancas en un mar rojo. Ajá, algo así yo le vi a mi pacientito. Y esto pica mucho. Pueden dar un antihistamínico para que no le pique tanto, pero igual. Acá está el resumen. 3 fases: febril, crítica, recuperación. Ya te expliqué la recuperación y cuál es el signo. Paciente con fiebre, dolor de huesos, el famoso fiebre quebranta hueso, dolor retroocular, ya, posible dengue. Ahora, ¿cómo lo vas a tratar? Sin signos de alarma, el paciente presenta fiebre, artralgias, mialgias, cefalentes y cansancio. Lo normal con respecto a la clínica que ya sabemos. A esto le vas a sumar los signos de alarma, si es que tuviera alarma o no. Dolor abdominal, vómitos, persistencia, acumulación de líquido, como ascitis, sangrado, irritabilidad, hepatomegalia, porque sí puede haber, porque ya en la fase final, ¿te acuerdas que te hablé que ya hay un daño? Ahí te mencionaba en el cuadrito un AST mayor a 1000. Hematocrito alto, sí, y una caída rápida de las plaquetas. Y hay plaquetopenia. Dengue grave ya es cuando hay un escape intenso de fluidos, hay hemorragia grave, daño grave de órganos y también hay alteraciones sensoriales. O sea, ya te lo expliqué. ¿Cómo lo vas a diagnosticar? Eso es lo que te quería decir. Detección del NSI1 menor a 5 días. Detección por PCR también es menor a 5 días, por PCR. Pero si buscas IgM o IgG, depende. Te lo he puesto mayor a 6 días, ya. Pero IgM en el día 6 y IgG en el día 14. Ojito. ¿Ya? Y obviamente el diagnóstico es más clínico y nada más te ayudas del serológico para saber o tratar de estadiarlo. Ahora, ¿cómo los vas a tratar? Según qué tipo de dengue, o sea, qué tipo de, sin signos de alarma, con alarma o dengue grave, lo tienes que tratar. Esto ya es muy deducible porque obviamente no le vas a dejar a un paciente que tiene un dengue grave con signos de alarma, bueno, un signo con signo de alarma con siendo un dengue grave en su casa, pues no hay formas. Tú sabes que ese paciente se va a desangrar en cualquier momento, no lo vas a dejar afuera. Tienes que tratarlo en el hospital. Grupo A en casa. O sea, solamente son los que tienen una enfermedad leve, solamente son sin signos de alarma. Ahora, si el paciente es también sin signos de alarma, pero tiene comorbilidades, o sea, es diabético, tiene ERCE, lo que fuese, tiene que ser hospitalizado, ¿ok? Y tiene que recibir hidratación adecuada. ¿Por qué lo vas a hidratar? A todos los pacientes los vas a tener que hidratar. Mira, dice líquido, hidratación. Acá administrar líquido EB. Y en UCI te para metiendo el líquido a chorro. Entonces, y es tratamiento para shock. Entonces, fijo, le van a meter un lactato de Ringer. Acá la solución en dengue es que el paciente nunca deje de tomar agua, porque si tú ya sabes que la historia de la enfermedad te dice que va a perder sangre, va a perder líquidos, la sangre la va a perder en otras formas, ya sea que se extravase o que se sangre, entonces tú tienes que reponer esa pérdida de volumen que está teniendo el paciente. ¿Cómo lo vas a reponer? Con líquidos. Entonces, tu paciente, ¿qué tiene que hacer? Darle líquidos, ya sea que los tome o que se los administre por vía endovenosa. Entonces, tienes el grupo B1 y B2, el sin signos de alarma y con alarma, pero la diferencia, ¿cuál es? El 1 tiene comorbilidades, pero sin signos de alarma. Mientras que el B2, signos de alarma. A ambos los vas a hospitalizar. ¿Ha sido pregunta esto? Sí.
te ponen, no sé, pacientes sin signos de alarma, con historia diabético o ya que ha tenido dengue. Entonces, tú a ese paciente, ¿cómo lo tratas? Ah, lo hospitalizo, porque yo tengo que ver el cuadro de su enfermedad. No vaya a ser que se complique mi pacientito y esté en su casa tranquilamente. Mm, no se hace. Tratamiento de comorbilidad, hidratación adecuada. El que es con signos de alarma, obviamente se va a hospitalizar porque yo sé que este paciente va a empezar a fallar. Entonces yo tengo que evitar que llegue a fallar. Hemograma completo para ver en cómo está, en qué fase de la enfermedad está. Inicio de líquido endovenoso, administrar soluciones isotónicas. Obviamente, porque si no, se va, o sea, no solamente es meterle agua, entre comillas, sino tratar de reponer todo lo que está perdiendo su cuerpo. Si vomitas un montón y ni siquiera comes, no te estás nutriendo tampoco. El grupo C, los famosos que llegan por emergencia, pueden terminar en UCI. Y obviamente reciben, esto ya es un tratamiento netamente de shock, que también incluye reposición de líquidos. Pero para todos, ni a patadas le vas a dar AINES, ni tampoco le vas a dar aspirina. Otra cosa que no le vas a dar, si quieres, ya, bueno, metamisol, corticoides y transfusiones. ¿Ok? Bueno, esto sí, bueno, metamisol sí, está raro, espérate. Bueno, transfusiones depende, porque esto sí le puedes dar al grupo de shock. Esto vamos a separarlo, no me pertenece acá. Ya. ¿Más complicaciones a futuro? Bueno, depende del tratamiento. A lo mejor si terminó en UCI shock, depende de cómo se haya chocado o no. Pero usualmente no. Fiebre amarilla, fácil. Y digo fácil porque solamente tienes que tratar de recordarte que acá es, no voy a decir entre más leve, pero es mucho más fácil de identificar. Ah, típico que haya fiebre, dolor de cabeza, cefaleas, mialgias, hay una viremia aumentada y el famoso signo de Barreto, que es Faguet, perdón. Signo de Faguet es una bradicardia con fiebre. ¿Por qué? Esto teóricamente no existe. O sea, digo teóricamente porque lo fisiológico no es esto. Lo fisiológico es que si tú tienes fiebre, en respuesta, por cada grado que tú subas de fiebre, aumenta tu frecuencia cardíaca de entre 5 a 7 latidos por minuto. Si tú tienes una fiebre de 39, yo espero encontrarte mínimo una taquicardia. Es rarísimo que yo te encuentre una bradicardia. Bradicardia. ¿Ok? A esto se le llama, porque es una disociación, es un signo de Faguet. Entonces sí te lo pueden preguntar. ¿De quién es? Ah, fiebre amarilla. Ok. Remisión es una fase engañosa. Ya, acá parece que la clínica ya cayó realmente, así que es malo, o sea, que tú al paciente ahí lo botes para su casa, porque en su casa va a empeorar. Y luego sigue la fase de intoxicación, porque allá cae daño de órgano blanco. Pero es en específico, hay tropismos a riñón, puede haber tropismo a hígado, puede haber a sistema digestivo, que puede haber hemorragias digestivas altas y hay una disminución de la presión arterial, porque hay una caída. Acá más fácil es clínica, nexo epidemiológico y los serológicos que le vas a pedir es IgG e IgM. Estos son los más indicativos. Otras pruebas, no, no tanto, pero sobre todo IgG e IgM nada más. Ahora, ¿cómo lo vas a tratar al paciente? Hospitalización, reposo, mm, mosquitero. Ah, ya. A todos realmente se le pone mosquitero. Porque ya les dije que ahora el Aedes aegypti está acá en Lima. Entonces, si ya tienes al agente acá en la casa, no puedes dejar a tu paciente enfermo, expuesto a que lo pique otro zancudo que no estaba infectado, pero que al tomar esa sangre de esa persona que está enferma, se infecte. Entonces, paciente que tiene dengue, se pone mosquitero. No solamente al familiar que está al costado, no sé, que está acompañándolo o en su casa, que use mosquitero también, sino el propio paciente que tiene dengue tiene que tener su mosquitero. Y acá es tratamiento sintomático también. Paracetamol, metamisol, metoclopramida, si es que presentan náuseas o vómitos. Y ya. Métodos diagnósticos como tal, también le puedes pedir un PCR en la fase inicial, luego ya no, fases avanzadas le pides ya los antígenos. Puedes ir IgM, IgG, puedes pedir una ELISA. Y ya.
¿Qué más puedes pedirle? Bueno, hemograma para ver las plaquetas, hepatograma, porque como ya les dije, hay tropismo. Entonces, si hay tropismo, tienes que ver a cuál va a afectar, ya sea que afecte a hígado, que afecte a riñón. Otra cosa que creo que sí, me acuerdo que sí preguntan aquí